con el doctor Eduardo Ortega, asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud, para hablar de este tema porque necesitamos conversar y escuchar a los especialistas. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Radio 1. ¿Cuál es la situación real? Y ahí podemos hablar las recomendaciones a la población frente al incremento de estos casos. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en este momento efectivamente tenemos un brote de alcance mundial. Normalmente la infección de la viruela del mono era una zoonosis, que quiere decir una enfermedad que se transmitía de animales a humanos. Curiosamente no eran los simios los principales reservorios, sino los roedores, por ejemplo las ratas o las ardillas en el continente africano. Esa es la transmisión endémica. Sin embargo, lo que tenemos en el año 2022 es una transmisión epidémica que se da por contagio entre seres humanos, de humano a humano, no de animal a humano, sino de humano a humano. Entonces nuestra orientación tiene que ir hacia cortar la transmisión de la enfermedad, pero para eso es necesaria la colaboración de todas las personas que puedan tener riesgo de infectar. Correcto. Ante esa situación y ahora de los casos que se están dando, y nuestro país no es la excepción, entiendo que la OMS está tomando algunas medidas. ¿Cuál es la situación real a nivel internacional de esta enfermedad? Mire, por ejemplo, hasta el 22 de julio sabíamos de 16.575 casos reportados, ¿ya? De los cuales la mayoría, el 80%, está en Europa, el 20% restante principalmente en Norteamérica. A nivel de Sudamérica, el primer país es Brasil y el segundo es Perú. Pero no necesariamente implica que estemos peor que otros países. Cuidado, nosotros estamos haciendo una vigilancia muy activa y por eso es posible que estemos captando muchos casos, mientras que en otros sitios no se está actualizando las cifras de manera tan rápida como nosotros. Nosotros hacemos reporte diario. Correcto. Eso es un tema muy importante porque se podría justamente coger estas cifras a nivel Perú y decir, mire, en determinado país no hay casos, o si hay casos son muy pocos, pero eso no asegura de que la entidad sanitaria en ese país no haya hecho el trabajo adecuado para identificarlos, como se busca que ocurra aquí en el Perú. Claro, efectivamente. En otras palabras, que puede que no estén detectando los casos. De hecho, al inicio, muchos de los clínicos confundían los casos de viruela del mono con otras enfermedades eruptivas con las que se puede distinguir. Por ejemplo, casos de sífilis, herpes, varicela, enfermedad de manos, pies y boca. Entonces, eso llevaba obviamente a tener que hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces nosotros, parte de las estrategias, uno es la comunicación. Efectivamente lo que estoy diciendo ahora es apoyar lo que es comunicación para la comunidad en general. Pero también existe una comunicación orientada y centrada, especialmente en las comunidades de hombres que tienen sexo con otros hombres, que son en este momento el principal grupo afectado por los casos de la enfermedad. Luego está la detección de los contactos. Nosotros enfatizamos bastante en los pacientes que logramos captar que puedan apoyarnos para identificar sus contactos y que de ese modo, como decíamos, se corte la cadena de transmisión, porque efectivamente hay bastante tiempo de incubación. O sea, una persona más o menos ya desde el cuarto, quinto día, desde el inicio de los síntomas ya empieza a infectar, y así hasta que se caigan las costras. Imagínate, el tiempo puede pasar 3 semanas para eso. Entonces tienen bastante tiempo para detectar. Por eso es importante detectarlos en la primera semana y ya no en la tercera, ¿no? Hablando un poco del contagio, ¿el contagio se da necesariamente de contacto directo con la persona o se puede transmitir a través de, no sé si el uso de la ropa o objetos comunes manejados o tocados por la persona? Miren, todo lo que hemos escrito hasta este momento, lo más frecuente es el antecedente de un contacto cercano, a menudo en el contexto de una relación sexual. Es cierto que puede haber el contagio por la saliva, o al momento de hablar, toser, estornudar, pero de todo lo que hemos
sabido hasta la fecha, ha sido menos probable. Incluso gente que convive con los pacientes no ha salido infectada. No es una vía tan efectiva como sí lo es el contacto directo, ¿no? Y el uso también de ropas contaminadas es una vía posible y descrita en casos previos, pero tampoco parece ser la principal. Correcto. Esto lo decimos en el contexto que aún vivimos, que es esta emergencia por el COVID-19, el miedo que uno tiene de poder estar cerca a una persona infectada. Es necesario despejar esas dudas. Efectivamente, el caso de COVID-19 es una enfermedad de transmisión respiratoria y sumamente contagiosa. Alguien se mantiene en una habitación cerrada, sin mascarillas, infectada con otras, y en 15 minutos es muy probable que ya esté el virus en la nariz de los demás. En cambio, en este caso, lo que se necesita claramente es contacto directo, piel a piel, boca a piel, genitales. Entonces, realmente es menos probable que se esté dando un contagio por vía respiratoria, ¿no? Por eso la protección que requiere el paciente, por ejemplo, cuando se aísla, solo es una mascarilla simple. Correcto. Eso es muy importante. Nos preguntan aquí, es necesario aclarar, al mencionar de que la mayoría de los casos se han dado un acto sexual, no necesariamente estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual. Claro, no necesariamente significa eso. Es cierto, sí, que hay artículos científicos que han conseguido aislar partículas virales en semen o en mucosa. Sin embargo, no se ha conseguido todavía hacer crecer ese virus en cultivos celulares, con lo cual todavía no se ha demostrado una transmisión sexual directa. Sin embargo, es evidente que en el contexto de una relación sexual, y obviamente si algunos de los pacientes reconocen que han tenido relaciones sexuales con pacientes infectados, sí se ve pues este contacto directo con mucha facilidad. Correcto. Se ha hablado mucho y queremos tocarlo con mucha delicadeza y responsabilidad también de que el grupo vulnerable en el cual se han estado presentando muchos de estos casos es el grupo LGTBI, pero no significa que solamente estas personas son las que están propensas a esta enfermedad, para también que las personas puedan asumir la responsabilidad de vida, ¿no? Por supuesto, una de las preocupaciones más importantes era preservar los derechos, evitar el estigma, ¿no?, en la comunidad LGTBI. Específicamente, incluso diríamos que el grupo de hombres que tienen sexos con otros hombres compromete tanto categorías como gays, bisexuales, pansexuales, pero que efectivamente es la foto del momento, ¿no? Ya en otros países tenemos algunos casos en mujeres y niños, algunos incluso podemos decir que en 4% de los casos en nuestra realidad se declaran heterosexuales. O sea, no es que sea exclusivamente transmisión entre hombres que tienen sexo con otros hombres. No es a veces lleva primero el estigma y segundo a la confianza excesiva, pensar que no va a pasar en un contexto de relaciones heterosexuales. Correcto, sí, era necesario precisar también porque usted entenderá que en Internet y en las redes sociales se comenta y se dice mucho. Doctor, y hablando un poco acerca del panorama nacional y analizando de posibles escenarios, esperemos no llegar a eso, ¿en qué circunstancias o cuánto tendría que crecer la cantidad de contagios para poder hablar de una emergencia sanitaria en nuestro país por casos exclusivos de la viruela del mono? Lo que ocurre es que se influyen tanto la velocidad de la transmisión como la gravedad de los casos. Afortunadamente para nosotros, la absoluta mayoría de los casos son leves. Apenas, por ejemplo, registramos 8 hospitalizados, de los cuales actualmente internados creo que eran 5, siempre por complicaciones, diremos, relativamente menores. La gran mayoría de pacientes simplemente han seguido aislamiento en la casa. Tenemos 27 pacientes declarados de alta, por ejemplo. Entonces, juzgar solo por la transmisión no bastaría, también tendría que influir la gravedad un poco. Es cierto que aquí es muy importante la colaboración
de las personas. ¿Para qué? Para que se contacten con los servicios de salud, sea acudiendo a las emergencias cuando tienen los síntomas, o llamando. Nosotros tenemos en InfoSalud el número 113, la opción 6 precisamente es orientación sobre viruela del mono. Y entonces cualquier persona que sospeche que haya tenido fiebre, ganglios hinchados y las erupciones, ¿no? Puede consultar para que lo orienten y se le pueda derivar a un servicio de salud. Y por otro lado, todo aquel que sospeche que ha sido contagiado, que quiere informarse más, también puede acudir al mismo número, al 113 opción 6. Uh-huh. Correcto. Es importante también tener esas líneas. ¿Y a nivel internacional hay algún país que haya declarado la emergencia sanitaria por esta enfermedad? En la declaración de alcance mundial, en realidad las conductas que recomiendan los expertos más o menos son las mismas que hemos seguido y que se han seguido en el resto del mundo. La única excepción es la recomendación de la vacuna, que incluso ahora sigue siendo un poco discutible. ¿Y por qué discutible? No solo porque en este momento, si la demanda es alta, la oferta es muy poca. En otras palabras, es poco probable que llegue pronto, sino porque la enfermedad en la gran mayoría de casos es leve, afortunadamente, y también porque tendría que escogerse a quién le toca primero, a quién serían los grupos prioritarios para vacunación. Más o menos lo que pasó, ¿se acuerdan? Al inicio, cuando llegaron las primeras dosis de vacunas, tenía que escogerse un orden de prioridad. Y definitivamente sí nos parece que no parece ser para una vacunación masiva de la población. Eso es poco probable. Consideramos que aquí lo más importante es la colaboración, la cooperación y la confianza con los servicios de salud. Correcto. Pero ¿existe una vacuna para la viruela del mono? Porque se hablaba de que existe, sí, en el mercado las vacunas, pero para una viruela ya conocida únicamente. Ya. Existen, lo que se desarrolló en el mundo fue la vacuna contra la viruela humana, ¿ya? De hecho el nombre vacuna, la primera vacuna que existió fue precisamente contra la viruela humana. Eso fue en 1796, Edward Jenner. Imagínense desde cuándo data esto. Y esa se desarrolló a partir de un virus parecido, que es el virus de la viruela de la vaca, ¿ya? Entonces, esa vacuna da inmunidad, tiene una semejanza parcial, es como si fueran primos, ¿no? Entre la viruela humana y la viruela del mono, ¿correcto? Se fueron desarrollando mejores productos, pero estos quedaron en desuso porque la vacunación fue suspendida, ya que la viruela humana fue erradicada en el 77, ¿no? 77, 78. ¿Ya? Entonces, estos productos pueden usarse, pero estaría por verse su efectividad en este momento. En otras palabras, diremos que en este momento tienen que conducirse nuevos estudios para evaluar tanto la eficacia, o sea, estudios ensayos clínicos, como la efectividad, es decir, ensayos post-colocación. No es que inmediatamente consideremos una específica para viruela del mono, aún no, porque parece que servían bien las existentes contra la viruela humana. Correcto, sí, eso es muy importante. Bueno, doctor, entonces, a mantenernos bien informados, esperar cualquier decisión que tome el Ministerio de Salud, mientras tanto, la responsabilidad también en la sociedad. Sí, Mayín, es importante en este punto entender, no es conducta de riesgo tener una orientación sexual determinada. La conducta de riesgo, en todo caso, es tener múltiples parejas sexuales, sexo casual, ¿no? Sexo masivo. Entonces, esas son las preocupaciones. La enfermedad no es una enfermedad de transmisión sexual, sin embargo, el contacto directo se está dando en este momento en el contexto de relaciones sexuales. Esta foto del momento puede cambiar, y que no hay que tampoco tener una falsa sensación de seguridad. Hasta ahora la infección es mayoritariamente leve, pero la idea es que no haya un contagio
masivo directo. Cuanto más temprano detectemos a los casos y más rápido lleguen, mejor nos va a ir como país, ¿no? Y no se olviden llamar, por ejemplo, a la línea Infosalud, línea 113, opción 6. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes.